Acompañadme hoy en una aventura de hombres aguerridos, fieros en el combate, buenos comerciantes y grandes descubridores casi anónimos. Pero ¿fueron de verdad esos fieros sanguinarios que nos han dibujado en muchos casos? ¿O pertenece al mundo de las leyendas asustaniños? Ellos fueron los primeros en aventurarse en lo desconocido de las grandes travesías. Cazaron ballenas, pescaron salmones, comerciaron y horrorizaron a una sociedad que no estaba preparada para ellos. Hoy vamos a conocer un poquito más de esos hombres, que aunque os parezca mentira, crearon el embrión de la que hoy es nuestra Europa y parte de Rusia, porque ellos también se asentaron por estas tierras y mestizaron. Y ahora entremos en materia. Hey jinetes, bienvenidos a vuestro canal de Rutas en Moto con Historia. Acompañadme en estas salidas donde además de disfrutar de carreteras, concentraciones, consejos y paisajes, aprendemos y disfrutamos de nuestro pasado. ¿Sabéis dónde estoy? ¿Sabéis dónde venir? Disfrutar de este nuevo capítulo. Seguimos viajando, jinetes, a través de los paisajes nórdicos que nos tienen absorbido los sentidos. Estamos llegando a las tierras de Båstad, aunque nosotros nos dirigimos a un pueblecito más pequeño, pero de gran importancia, a Björn, donde visitaremos el Museo Vikingo de Lofort. Está situado en la isla de Vestvagoya, en las Islas Lofoten. En la actualidad, Björn es una pequeña aldea, con una escuela, un supermercado y un puñado de casas, desperdigadas todas por ambos lados de la carretera E10. Sin embargo, hace más de 1000 años, en sus inmediaciones vivía uno de los jefes vikingos más poderosos del norte de Noruega. Residía en una Hondibuza, o casa del jefe, levantada en una fecha indeterminada entre los siglos V y VI. Y en el siglo VII, la construcción original fue reemplazada por otra de mayores dimensiones, ocupando el mismo emplazamiento en lo alto de la colina que veremos, dominando los campos circundantes. Por motivos que aún desconocemos, este segundo edificio fue demolido en la segunda mitad del siglo X, y su recuerdo acabó perdiéndose en la niebla de la historia. Y ahora, jinetes, realizaremos una visita guiada a este emblemático museo, el Museo Vikingo de Lofort, en Björn. Pero primero vamos a dejar las motos bien aparcadas. Muy bien, entonces pues bienvenidos al museo. Pues vamos a empezar con la casa vikinga, que es lo más divertido. Les voy a dar una pequeña visita guiada, les explico la historia, qué fue lo que pasó, por qué se instalaron acá, etcétera, etcétera. De ahí tienen tiempo libre para visitar la casa. Una vez que terminemos con la casa vikinga, pues tienen su tiempo libre para pues probarse los cascos, tomarse fotos con las espadas, sentarse en el trono, ya saben, tenemos artesanos. En la exposición tenemos los objetos arqueológicos que se encontraron en las excavaciones aquí mismo y en la isla y otros lugares del norte de Noruega. Y también tenemos una película, la película está en inglés, dura 10 minutos, pero pues le da una idea cómo fue la vida en la era vikinga. Está bien, para verla, está muy bien. Y claro, pues la tienda de souvenir para si quieren llevarse algo, tenemos la cafetería y todo lo demás. Entonces 2 horas tienen suficiente tiempo. Entonces estima que no pueden ser 3 horas para que vayan a... Aquí tenemos la casa comunal, que era donde los vikingos desarrollaban todas las actividades comunes al poblado. Pero sabemos por las excavaciones que llegaron por ahí del año 500 después de Cristo, hicieron su primera casa exactamente aquí y la primera casa ya medía 60 metros. Lo cual quiere decir que esta gente ya venía con poder y con probabilidad de conseguir madera, porque las islas no tenían árboles, es lo mismo que el Ártico, no había árboles, había arbustitos. Todo lo que ven ahora fue traído por el hombre
aquí no había árboles, entonces ya tenían que haber tenido un lugar donde construir madera para instalarse acá y hacer su primera casa. Corría el año 1981, cuando un campesino comenzaba su jornada y araba una de sus tierras. Observando los surcos que iba dejando el tractor, unos objetos llamaron su atención y resultaron ser restos de extraños cristales y piezas de cerámica antigua. Todo esto fue puesto en conocimiento de las autoridades y motivó que las primeras excavaciones fueran llevadas a cabo por el Instituto Arqueológico de la Universidad de Tromsø. Tenemos un taller de madera. Aquí realizaban sus reparaciones y construían sus enseres. En la medida de lo posible eran sociedades que se autoabastecían. En un par de años comenzó a vislumbrarse la auténtica magnitud del hallazgo y se tomó la decisión de realizar una excavación completa del emplazamiento. Fue realizada entre 1983 y 1989 como un proyecto conjunto de los países escandinavos. El resultado superó las expectativas más optimistas. Se encontraron los restos de dos grandes edificios superpuestos, así como adornos de bronce y oro, armas, vasijas de cristal y numerosos objetos de uso cotidiano. Todo esto revelaba la riqueza del jefe local, pero sobre todo atestiguó las relaciones culturales y comerciales de los vikingos con el resto de Europa. Las máscaras de los dioses vikingos, uno de los dioses más importantes de los mares, de los océanos, era Njord, y del comercio. Aquí tenemos la ardilla, que es importante en la mitología vikinga. Era la chismosa, la que iba contándole las cosas que pasaban a los dioses. Estamos en lo que era la sala comunal. Esta parte pertenecía al establo. Esto podría ser una habitación. Y una construcción del ensamble de las maderas. Utilizaban tacos o tochos de madera para ensamblarlo. La réplica de un tejado. Distribuida en 3 compartimentos: establo, habitación de los esclavos y arriba tenemos el águila, a la que le contaba los chismes la ardilla y el águila se lo comentaba al dios. Hace algunos años se encontró en el norte de Noruega un casco que, por cierto, los vikingos no tenían casco, porque estamos hablando de una época en la que el hierro era carísimo y seguramente antes que un casco se hubiesen hecho armas. Lo que no quiere decir que no todos no tuviesen casco, pero lo lógico es que se hubiesen hecho arados, rejas o elementos para la agricultura o la ganadería antes que un casco. Y ahora vamos a ver otra de las habitaciones donde están trabajando los artesanos. Aquí tenemos una reconstrucción de los famosos cascos. Esta es la reproducción del trono vikingo, donde el jefe se sentaba a impartir justicia rodeado de sus vasallos. Y se celebraban los festines, se reunían los nobles, comer y al fuego del hogar. Es un objeto muy curioso porque es vidrio y se encontró en esta zona. Es vidrio de la zona de Bohemia, según la datación, y estamos hablando de un artículo que no era común aquí, porque era lo más caro que podía existir, igual que el hierro. Así que muy curioso que se encontrase aquí fragmentos de esto es una reconstrucción, evidentemente, pero se encontraron fragmentos de este objeto.
y la casa comunal es, bueno, una reconstrucción, pero que aparentemente muy vistosa. Una buena provisión de leña, siempre necesaria, juegos de mesa. Telares, cuya base era la lana. Para hilarla, para cardarla, hiladeras, y aquí se colgaba la lana para hacer el hilo, que normalmente lo hacían las mujeres. Aquí tenemos utensilios y vemos cómo trabaja con las distintas agujas y punzones, cómo van haciendo los distintos utensilios para trabajar el cuero. Además también trabajaba en el hueso de ballena y de reno. Aquí tenemos una piedra de molino que utilizaban para moler el grano. Este museo abrió sus puertas en 1995. Inicialmente comprendía una reconstrucción del segundo edificio. Para preservar los restos originales, fue levantada 60 metros más al oeste de la casa original, en una zona previamente excavada, manteniendo la misma orientación. También hay un pequeño embarcadero que veremos posteriormente. Si no fuese por lo mucho que hay que ver aquí y el poco tiempo del que disponemos, nos quedaríamos a admirar el maravilloso trabajo que realizan estas simpáticas y habilidosas vikingas con los huesos de ballena. Un trabajo de artesanía digno de admirar. Aquí podemos observar cómo trabaja una hilandera, cómo va desenrollando los hilos de lana para luego poder trabajarlos. Los peina para quitarle los nudos, trabajo totalmente artesano. Que en las inmediaciones había muchas granjas y donde está la iglesia que veis ahí al fondo, que es de cemento, pero toda la vida fue de madera y se les quemó 2 veces. Entonces ya las construcciones, aunque siguen siendo de madera muchas de ellas, pues hoy día ya se tiende a construir en este tipo de edificios en cemento. Y tenemos unas salas que reconstruyen cómo vivían los vikingos. Objetos que se han encontrado en sus reproducciones es que peinen el hueso. Un cuchillo, una reconstrucción, una espada. Pudo ser una navaja, clavos. La tablazón de un Dakar vikingo. Y aquí tenemos la indumentaria que utilizaban agricultores y pastores. Tenemos hachas de hierro, diablorios, cuerdas de collares. Vamos a ver el audiovisual. Los que trabajos hechos con hueso de ballena. Todo el museo está lleno de alegorías a los dioses vikingos, al dios de la tormenta, Odín, Thor. Incluso hacen festivales. Imponente jinete David está desde la parte baja de la casa comunal. Tenía que amedrentar estas construcciones cuando alguien llegaba al poblado y que no conocía las costumbres, como a nosotros mismos. Verlas desde aquí abajo nos acongoja.
la majestuosidad de lo que era el castillo de los vikingos, que al fin y al cabo esto era su castillo. Nos encontramos a menos de 2 kilómetros del museo. Aquí, en un lago cercano, se encuentra una de las actividades más divertidas de nuestra visita. Un embarcadero donde podemos, además de darnos una vuelta en Drakkar, los famosos barcos vikingos, afinar nuestra puntería con el hacha y el arco. Disfrutaremos de poder admirar la construcción típica de las embarcaciones vikingas, el ensamblado en tingladillo, que consiste en la superposición de los cantos de los tablazones y que da una flexibilidad excepcional a las naves. El casco se retorcía y acompañaba el oleaje en lugar de resistirse. Esta elasticidad evitaba que la madera se agrietara bajo grandes tormentas, además de darle ligereza y velocidad. No necesitaban tablas gruesas. Al ser más delgadas, menos peso. Además eran barcos con poco calado y al tener menos peso flotaba en aguas de apenas 1 metro de profundidad. Esto les permitía navegar por ríos poco profundos y sorprender tierra adentro. Este es el sonido de la tranquilidad, el sonido de la paz. Jinetes, ¿sabéis dónde estoy? ¿Sabéis dónde venir? Buena ruta.